Mi apuesta es que yo quiero que triunfen. Que triunfe. Ahora, la certeza que yo tengo hasta ahora, viendo el mismo escenario, es que lo van a picar. Es que lo van a morir muchos kenianos y bajameses y de los otros países que vengan. Amigos, siempre es un privilegio conversar con el general Damián Arias Matos, quien se ha convertido a través de estas entregas en una voz autorizada, previniendo situaciones que se han dado poco a poco en esto de la República Dominicana, Haití y la posible intervención que justamente ayer se definió que en lo adelante se va a ejecutar por parte de Kenia. Bienvenido, general. Gracias, José, bendiciones. ¿Qué usted le puede decir al pueblo dominicano que no haya sido reseñado bajo un análisis como lo que usted hace sobre esta situación y sobre este nuevo panorama donde ayer se sometió a la votación del Consejo de Seguridad y de 15 países, 13 lo aprobaron y se abstuvieron China y Rusia, facilitando que en lo adelante pueda llegar esta fuerza emergente para combatir a esas pandillas? Gracias. En otras entregas que hemos tenido en conversación entre nosotros, se mostró que ambos estábamos esperando que surgiera una resolución de la ONU en torno. Esto se dio ayer, la 2699 de ayer 2 de octubre, y eso abre ya una especie de cierre de la espera, pero apertura de la expectativa del gran escenario. O sea, ¿qué esperamos? Todavía no ha entrado, está en fase de conformación, aunque está en un mandato de la ONU, en la resolución 2699, y hay ahora la petición de Kenia, por ejemplo, creo que de 500 millones, porque Kenia es un país pobre que gasta el 1.1% de su PIB en defensa, y una operación internacional en un país como Haití, con el cual ellos no tienen relaciones diplomáticas, implica un gasto, implica una inversión. Entonces, hay otros países que han ofrecido, creo que la resolución no dice la cantidad de efectivos que van, lo que indica que está en fase de conformación. Y me enteré también por la prensa de que estaría entrando en territorio haitiano en el mes de noviembre, el mes próximo. Entonces, hemos llegado ya a un paso nuevo, pero vamos a ver qué pasará. Sí. Decíamos fuera de cámara, y lo vamos a compartir con los hermanos que ven esto, con los espectadores, el hecho de que esta misión, que no es una misión de paz, fíjense que dice en una forma muy diplomática, pero muy hipócrita, dice que no compromete a la ONU, pero la ONU es que la manda, la ONU es que la conforma, la ONU es que firma el mandato, que es donde dice a qué van, cuál es la situación, por lo general cuánto efectivos van, la duración de la misión, que en este caso es 1 año, evaluable a 9 meses, es decir, quedó embarazada la misión ayer 2 de octubre y a 9 meses vamos a ver qué qué resultados hay. Como analista pesimista, entre paréntesis realista, yo te digo que esa misión no va a traer la pacificación a Haití. ¿Cómo que no, general? No, para mí no. ¿Habrá enfrentamientos? Sí, porque una misión militar no viene en condición, como tú bien señalabas, de cascos azules de la ONU, sino que van en uniforme de campaña, al menos es lo que hemos visto hasta ahora. Y por el análisis que hemos hecho, que la realidad nos ha dado, lo que hay que seguir es la realidad. No se debe seguir muchas veces el discurso, porque los discursos, por ejemplo, un político siempre dibuja un país que ni Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll logró diseñar un escenario tan dulce, tan hermoso, tan pink, tan rosado, tan color de rosa. Entonces, el que sigue los hechos y los intereses y la lectura de ese juego de intereses geopolíticos pueden tener un acercamiento más fácil y pegar, por así decirlo, porque es como dice Alfredo Jalife, lo importante no es que lo que tú proyectes en un análisis prospectivo, en un escenario a corto, mediano o quizás a largo plazo, es que tú pegues. No, tú puedes equivocarte. Lo importante y lo necesario es que tú puedas hacer un análisis prospectivo de los posibles escenarios que se puedan presentar. Pero a nivel táctico, ¿no tiene Kenia la suficiente inteligencia para derrotar a esas pandillas? A nivel táctico. Kenia, y además también ellos están reclamando, como usted dijo, una mayor inversión, porque él dice que, ok, Estados Unidos puso los $100 millones. Pongamos que sí.
Vamos a decir que en el discurso puede que él encienda esa máquina y entonces impriman esos dólares, exacto, y al otro día se resuelva la situación, pero ya Estados Unidos de antemano dijo que habían 100 millones de dólares. Los demás países, como Francia, deben manifestarse y a través de esta plataforma le hacemos un llamado a esa, exacto, comunidad francesa. Canadá debe manifestarse también. Que no se esconda. Reino Unido debe manifestarse. España, China también debe aportar los recursos para que eso sea exitoso y para que se estabilice. Pero a nivel táctico, no tiene Kenia la táctica para aniquilar esas bandas. Oigo un detalle. No han prometido el envío de tropas, pero sí el apoyo técnico y logístico y esa cosa. Entonces, Kenia encabeza, tal como es el primer país que se ofrece 1,000 activos, 1,000 agentes, y Kenia es el que preside la misión. Los otros estados o países que se integren van a correr la misma suerte de Kenia en el sentido del riesgo de que lo piquen, como dijimos aquí, los haitianos, y del enfrentamiento, porque es a pelear que van. Lo que pasa es que la ONU no debe, porque sería contravenir las dos bases fundamentales de la redacción y promulgación de la Carta de las Naciones Unidas el 1 de junio del 45, que son el principio de la no intervención y de la libre determinación de los pueblos. Y se puede unir también el espíritu del acuerdo de Tlatelolco 1942 de la Junta Interamericana de Defensa, que es más antiguo que la ONU, pero que está prácticamente desmembrada, que es el TIAR, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca en México, donde dice: el ataque de un Estado hostil a cualquier Estado miembro de la organización será interpretado y tendrá la respuesta como si fuese una agresión a la organización entera. Es decir, la membresía en la OTAN, por eso no dejan entrar a Ucrania ahí. Porque si una agresión, exacto, una agresión a Ucrania, pues se va a interpretar que es contra todos los miembros de la OTAN, que van por 31, tengo entendido. Entonces, la pregunta es que si Kenia tiene las capacidades para enfrentar eso. Ahí salió un alto mando keniano diciendo: hemos triunfado en otros escenarios y vamos a triunfar también en Haití. Ese es el discurso. Ahora esperemos que ellos, la comunidad internacional, los que votaron a favor, esos mismos 15 estados miembros del Consejo de Seguridad, donde hay 5 miembros permanentes, aporten para el éxito de la misión, que es una misión bélica. Lo que pasa es que no pueden decir que es una intervención, porque violaría el espíritu de la misma Carta Fundacional de la ONU en los dos principios que te señalé, de la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Entonces, ahí estuve viendo en la BBC de Londres una entrevista que le hicieron al canciller keniano, que habla un inglés fluido, porque tú sabes que esos estados africanos fueron colonizados entre los holandeses, los franceses y por supuesto los ingleses, el Reino Unido, donde él explica: las tropas kenianas, no conocemos el terreno de Haití como lo conocen ellos, las bandas. Nuestra primera misión es desarmar las bandas, neutralizarlas y ponerlas bajo custodia ¿de qué? Del mismo mandato de la ONU. Ahí está diciendo, como como Haití está en colapso, destruido, con las instituciones en el suelo, ya la policía que creó la MINUSTA en 2013 por ahí, cuando ellos salieron en el 14. No, estuvieron del 4 al 17, 13 años. La policía que ellos formaron fue mayormente de reclutas, de gente joven, gente nueva, que no tenían la experticia y la maña que todo el que ha sido policía en el mundo entero, en cualquier sistema, sabe. Esa experticia no se improvisa. Entonces ahora va por unos 10,000 miembros para un país que, según la misma ONU y los datos internacionales, tiene 11 millones de habitantes, aunque hay 4 o 5 que están metidos para acá, pero pongámosle que sí, que son 11. Entonces, esa policía que la preside un oficial que fue alumno mío en Washington. ¿Cómo? Sí, Franz Elbe. Yo tuve, ahí, oiga, después del terremoto de 2010, 12 de enero,
el Colegio Interamericano de Defensa recibió 3 participantes del curso, pero ya yo había hecho mi curso en el que yo estaba como docente. Uno se llamaba Boucher, que era un comisionado de la policía, La Fortune, ministro consejero de la embajada en Washington, la embajada haitiana en Washington, y Franz Elbe, que era, creo que comisionado de la policía, ahora es coronel o general, él es el jefe de la policía. Yo voy a buscar la forma de comunicarme con él. Tenemos que tener una comunicación sería con él a través de maravilloso usted para ver esa perspectiva, claro, también. tener un, qué sé yo, algo que él pueda decir. Sí. Él habla español bien y habla inglés también. Muy bien. Entonces, la gran pregunta, ¿cuál va a ser el papel, no solo de Kenia como comandante y cabeza de esa misión, de una invasión disfrazada con otro nombre, en este escenario que, tomando las palabras de ese funcionario de la policía que estaba hablando, que dice que hemos triunfado en otros escenarios, en otros países, parece que ellos han hecho ese tipo de misión en otro país. Pero ellos tienen que ponerse a leer la historia haitiana. ¿Cómo ha sido la desunión haitiana, que es ancestral, es genética? Yo creo que uno de los factores, lo descubrí no hace una semana, que tiene Haití para ser así, es que Haití no fue colonizada a nivel religioso de manera fundacional. Fíjate que ellos son colonia de Francia. Francia es el primer estado racionalista a partir de la Revolución Francesa. Racionalista significa que reconoce el poder político del papado, pero no se pone bajo el nivel del Papa. Incluso la coronación de Napoleón. Hay un pintor llamado Jacques-Louis David que le hizo varios retratos a Napoleón. Y hay un retrato donde Napoleón le da un mensaje al Papa. Él invita al Papa a asistir, creo que fue el Papa Sixto, a asistir a su coronación. La corona está ahí como si fuera esa maceta. Y el Papa se para a ponérsela a Napoleón. ¿Sabes lo que hizo Napoleón? Se la quitó y se la puso él mismo. Es decir, no es el poder vaticano que me está coronando, sino mis cocos y las batallas que yo he peleado y voy a seguir peleando. Y el único mandatario que ha apresado un papa es Napoleón, cuando mandó al general Berthier, que no sé si el mismo que le da nombre a la batalla del 18 de noviembre de 1803, va a ser 220 años, fecha para inaugurar el canal, que él va y apresa, entra con las tropas de Napoleón, entra y apresa, entre los aposentos papales, apresa al Papa y lo lleva a París y le da un arresto domiciliario y le dieron un trato decente. Sí. No lo torturaron, no lo golpearon, pero duró un tiempo preso. El único que han tenido los cocos de apresar a un papa es Napoleón, y mucha gente no sabe eso. Entonces, partiendo de ahí, Kenia tiene, para mí, así viéndolo de lejos, y la conformación misma, si la hacen, si la organizan bien, en este tránsito entre la evacuación de la resolución de ayer hasta que entre en vigor, si la gestionan bien y hay un real interés en los estados potencias de la ONU en apoyar para que Kenia salga mejor parada en este lío que se ha metido, apostamos entonces al éxito. ¿Usted apuesta al éxito? Tentativamente. Pero entonces tentativamente usted está sí. como un poco ambivalente, no es que ambiguo. Primero dice que lo van a picar y después dice que apuesta al éxito. Oigan, defínase bien. Mi apuesta es que yo quiero que triunfe. Que triunfe. Ahora, la certeza que yo tengo hasta ahora, viendo el mismo escenario, es que lo van a picar. Es que van a morir muchos kenianos y bajameses y de los otros países que vengan. De Jamaica también Oiga un detalle. Usted se da cuenta de la calidad del baile dependiendo de los invitados. Eso es así, dependiendo de los invitados. Si tú ves que ningún estado potencia, ni mucho menos miembro del Consejo de Seguridad, y mucho menos miembro permanente, va a mandar tropas. Lo que hay, una mayoría de países, que no lo digo despectivamente porque de una vez te ponen una palabrita mordaza, la mayoría de los países que yo me he enterado que van físicamente
a nivel táctico, a operar con un mandato de la ONU y a operar en términos tácticos, aunque hagan su estrategia. Es decir, a ser operativo allá. Sí, pero el enfoque el enfoque que tiene, por ejemplo, Kenia, es también de asumir el control de la policía de Haití. Entonces, probablemente estén utilizando esa misma masa humana para no arriesgar los pocos efectivos que tienen para la operación especial en contra del enfrentamiento que sí o sí se va a dar con esas bandas. Perdón, ellos van a operar junto a la policía haitiana. No es que van a ir ellos solos. La policía haitiana van a ser los ojos y los oídos de ellos. Los guías van a ser los policías haitianos. Totalmente. Pero claro. Y quizá esa policía no sea tan confiable. Porque en un país donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia y donde hay tanta infiltración y negocio que los mismos presidentes tienen que contratar gangas, bandas armadas para que lo protejan, ya tú sabes que ahí hay problemas serios de institucionalidad. Ellos deben estudiar eso antes de entrar. ¿Debería preocuparse la República Dominicana? En este mismo escenario usted ha planteado la posibilidad de que ante un eventual enfrentamiento de cualquier fuerza internacional en contra de esas pandillas, es posible que una masa humana quiera venir a territorio dominicano. Ahora sabemos que la frontera está sellada, pero si se produce una estampida de gente que esté corriendo despavorida ante lo que ocurre en Haití, está el otro elemento que usted ha descrito con mucha antelación, donde la República Dominicana es signataria de una serie de tratados y donde a esas personas se le tiene que dar un carácter humano, pero también puede que en esa masa lleguen mansos y sin marrones. Bueno, tú has descrito de manera taxativa y brillante el escenario. Entonces, hay principios que nos enseñaron en la escuela que tienen aplicación. Por ejemplo, el principio de acción y reacción. A toda acción se opone una reacción igual, pero en sentido contrario. Con este nuevo escenario y dándole esta vacación, este chance en lo que se organiza la resolución de ayer, día 2, hay espacio para moverse ellos en su organización, espacio para moverse el Estado Dominicano y espacio para moverse las gangas también, y los ciudadanos ver cómo van a hacer, cómo van a sobrevivir a este nuevo escenario. Entonces, en química nos enseñaron que hay algo que se llama catalizador. Un catalizador es un elemento que se integra a la reacción química para acelerar o retardar su efecto. Entonces, el catalizador viene siendo la llegada de esas tropas que no van en misión de paz, sino en misión de enfrentamiento. Eso va a tener necesariamente una reacción. El señor presidente Abinader sacó del armario o del depósito una palabra que utilizaba Balaguer, la de los incontrolables, donde dice que los incontrolables, si vienen para acá, les irá peor. Yo creo que, amén de todas las medidas, del desplazamiento de 3 brigadas, del sellado de la frontera, la suspensión de los visados y otras medidas que ha habido, el cierre de los mercados binacionales es un sucedáneo precisamente del cierre de la frontera. La República Dominicana tiene que asumir una postura conciliadora porque querramos o no, los dominicanos somos parte. Querramos o no, nos afecta el cierre de la frontera en cuanto al mercado bilateral binacional. Y no solamente lunes y viernes funciona el mercado, porque en todas las provincias fronterizas, yo conozco este país entero, hay gente haitiana que tienen cierto nivel adquisitivo, han cruzado legal o ilegalmente, que eso es fácil, y han comprado o rentado locales y tienen su negocio y nadie puede impedir que lo abra lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y esos mercados que están del lado dominicano, pero son de capital haitiano, se nutren
de mercancías y de todo es en Dominicana, del lado que están. No les afecta el cierre de la frontera, porque de allá, ¿qué es lo que vienen? Vienen a vender. Y si él ha comprado o tiene, porque esos negocios, si venden, por ejemplo, ropa de paca, barbancourt, que yo qué, ron, olla, toalla, muchísimas cosas, saco, apm uno. Que en Dajabón lo ponen en una cerca que hay de zinc y lo cuelgan ahí y lo trajen. Este lo compré yo allá. Pues sí, oiga, eso dice que en términos reales el cierre no afecta a esas personas que negocian ahí. ¿Ve? Entonces, el impacto en Dominicana, el riesgo es lo voy a dejar, el segundo lo voy a poner en el primero, que haya desplazamiento de esos incontrolables para acá, pero es posible que ellos vengan acogiéndose al plan de contingencia ante flujos masivos de extranjeros que fue firmado en noviembre del año 19 por Danilo Medina, Florinda Rojas, Wilfredo Lozano y demás actores que funcionan y actúan en contra del Estado Dominicano y a favor de las ONG que lo financian y le pagan. Entonces, ahí tenemos que recibirlo con arreglo a la condición de refugiado político por el malestar o situación de guerra y de falta de gobernabilidad que hay en su país de origen. Entonces tenemos que recibirlo aquí bajo el fuero jurídico de un refugiado, bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde hay que darle campamento, alojamiento, hay que darle educación, y las escuelas están llenas de haitianos. Hay que darle salud, y ahí en salud, en ese está el capítulo de los partos. De las parturientas, habilitar todo eso para y que hay sea que darle masivo. Comida. ¿De dónde? De los comedores económicos. Todo eso con cargo al Estado Dominicano, porque ninguno de esos países de la llamada comunidad internacional y todos esos supuestos amigos de Haití, que en una unidad hay un grupo de países que son en apoyo a Haití, no hacen nada. Y ese contrato obliga al Estado Dominicano a cubrir eso. Pero si las cosas entonces salen peor, entonces, si las cosas salen mal, para nosotros entonces sería peor. Claro. Porque tendremos que cargar sí o sí con esa responsabilidad. Que estamos cargando con Haití, pero si viene un grupo así, flujo masivo, hay que recibirlo. O sea, que el ejército no puede hacer nada ahí porque no va a ser una masacre. Pero Dios libre que le haga un pelliquito a uno. ¿Por qué? Porque ahí todas esas cadenas enemigas de la República Dominicana, CNN, Fox News, NBC, todas esas cadenas, CBS, la BBC de Londres, ¿qué van a hacer? Cae la Deutsche Welle, la France 24, todas esas nos van a caer arriba por abusadores, por golpear y desconsiderar y discriminar a esos infelices haitianos que están en condición de apatridia, o sea que no tienen patria, pero tienen su patria Haití, que no tiene estructuras estatales para dotar a sus nacionales. No, es su patria, la patria nuestra es esta. Claro. El que nació aquí por las condiciones legales tiene todo garantizado. Exacto. El que salió huyendo de allá y llegó aquí a la República Dominicana es otro escenario. Vino a ver lo que consigue. O sea, ya eso es otra cosa, esa es una responsabilidad de ellos que incluso con ese planteamiento le están negando hasta su propia nacionalidad a esos que ellos llaman apátridas. El haitiano es ilegal hasta en su propio país. Cerrando la idea, lo que yo temo es que esos dos corrientes, como tú dices, mansos y cimarrones, vengan para acá y haya que recibirlo ahora. Pero entonces, ¿cómo se garantiza la seguridad general entonces? Es un reto. Porque es un gran reto. Es un reto para oiga lo que pasa. Un peligro. El sector defensa está haciendo, sin querer queriendo, por obligación de las circunstancias, y un desborde que vendría, que en cierto modo ya está, porque los militares todos están acuartelados, las veces de seguridad y las veces de defensa. La policía, yo no he oído que ha dicho nada en torno al fortalecimiento, por ejemplo, de la comandancia del departamento de Dajabón. Yo no he oído nada. Que le mandaron un suape, 2 papeles sanitarios, un pote de mistolín, que le mandaron un picapollo. Nada. La policía no ha dicho nada de eso. Toda la carga la tiene la Fuerza Armada y mayormente el Ejército. El Ejército. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, habrá que recibirlos en condición de refugiados. Yo creo que la invasión lo que va a servir es de catalizador para acelerar
el regreso o la entrada o el acercamiento de esas dos áreas. ¿Usted cree que entonces el presidente no ha calculado este riesgo o está dispuesto a mantener esa frontera sellada independientemente de lo que pase? Él la va a mantener sellada. Mira, la medida del presidente fue cuestionada, pero fue necesaria. Grandes males, grandes remedios. Fue consensuada, donde él escuchó a los altos mandos y a los asesores. A mí no me invitaron, pero yo me siento bien, que no me invitaron. Y fue acertada la medida. El presidente dijo, creo que fue antier, antes de la resolución de ayer, que podría abrirse la frontera en 2 semanas. Ahora con la condición no se va a abrir en 2 semanas, no se puede. No se puede. Sería un error tremendo. Ahora. Pero usted cree perdón, concluya esa idea, que para después hacerle una pregunta, para no interrumpir. Que yo considero que la evacuación de la resolución, la emisión de la resolución, cambia la proyección que tenía el presidente de cerrar en 2 semanas. ¿Usted cree que son elementos fortuitos o obedece a una planificación de antemano la utilización del canal y la muerte de esos civiles también en manos de bandas integradas por haitianos y dominicanos, pero en su mayoría haitianos? ¿Usted cree que esto fue quizás el pretexto necesario para que se planificase esto que hoy día está ocurriendo? ¿O el hecho de que el presidente Biden se haya pronunciado en la ONU al respecto fue lo que le puso la tapa al pomo? Yo creo que sí, que el pronunciamiento de Biden, tomando en cuenta que Estados Unidos es la principal potencia mundial, aunque se está hundiendo, por lo menos de los años 80, porque un imperio, un coronel del ejército, cuando yo puse que yo dije que Estados Unidos, en una noticia que yo dije sobre Estados Unidos, pero es cierto, él agarró y dijo: comando, yo estoy oyendo de que yo era niño que se está cayendo, que Estados Unidos se está hundiendo. Pasa que un imperio dura un mínimo de 100 años en hundirse. En el 82, el presidente Ronald Reagan agarró y creó la Comisión Santa Fe. Se llama así porque se reunieron en un hotel en Santa Fe, creo que en Nuevo México, estado fronterizo. Y ellos emitieron un paper, un report, Santa Fe Report, que se llama 9D, las 9D, ya está desclasificado, donde ellos dan un diagnóstico. ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál era la misión, el mandato que tenía esa comisión del presidente Reagan, de su administración en el 82, hace 41 años? Evaluar las relaciones de Estados Unidos con Europa y con América Latina, porque Asia en el 82 no sonaba tanto como ahora, porque el mundo se ha virado hacia el este en una Isfalia, metiendo estados como China, que en el 82 no era nada. ¿Tú ves? Japón, que daba algo, Japón, dijeron en los años 70 que Japón iba a relevar a Estados Unidos y todas esas cosas, para dar un diagnóstico de cómo estaba el poder e influencia de Estados Unidos en el mundo. Ronald Reagan es el hombre que es electo por estar en el medio de la crisis de los rehenes que había, unos rehenes en Entebbe, creo que fue, no recuerdo, no sé si fue en Israel. Bueno, el fin es que tan pronto, ahí vinieron las votaciones, y tan pronto él gana, de una vez mandaron un comando y liberaron a esa gente y la popularidad se disparó. Entonces, esa comisión Santa Fe emitió 9 aspectos diagnósticos, todos con D. Hablaron, déjame ver si me acuerdo los 9, hablaron de democracia. Democracia es derechos. Hablaron de déficit, hablaron de deuda, hablaron de desindustrialización, ese outsourcing, huyendo. Ahí fue que comenzó la huida grande de las empresas norteamericanas hacia China y la capacitación de los chinos en las mejores universidades estadounidenses para hacer el outsourcing y que la gran industria conviertan a China en lo que es ahora el taller del mundo, lo que fue el Reino Unido en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, también eso conllevaba droga, deforestación, van 7, mira, me faltó el 8. El 9 es declinación del poderío global estadounidense. Y cierra diciendo: Estados Unidos se encuentra descendiendo
por una cuesta barrosa hacia la pila de cenizas de la historia. Un imperio, y más este que es el imperio de la democracia. El imperio más grande que había conocido la humanidad había sido el imperio romano. Pero el imperio de Estados Unidos, por la tecnología, la supremacía tecnológica, el haber dividido el mundo en comandos bajo su mando y con tropas y asignadas. Si hay un problema aquí en Dominicana y Haití, el Comando Sur es que tiene la jurisdicción para funcionar. Sí. Entonces, un imperio se cae, por promedio, utiliza un siglo para caer. No va a caer tan fácil. Pero volviendo a Biden, entonces usted entiende que Biden fue el que le puso la tapa al pomo para que ya se autorizara eso. Claro, porque depende quién habla. Look who's talking, mira quién habla. Entonces el presidente dice que hay que enviar una fuerza multinacional, se lo dice al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos es un Estado miembro con poder de veto, capacidad nuclear, y entonces promete una ayuda de $100 millones para esa misión. Ahí completó. Yo dije, bueno, la misión viene. Tan pronto yo me enteré de ese pedimento de Biden al Consejo de Seguridad y la propuesta de los 100 millones, dije, vienen para acá. ¿Es una victoria diplomática para la República Dominicana o una victoria para Haití, que había solicitado también la intervención a la ONU para contrarrestar a esas bandas? ¿Quién debe reclamar el crédito en esto? Porque la República Dominicana, el presidente, hay que reconocer, tiene 3 años reclamándolo. Hay otros que dicen que no es posible que uno pueda atribuirse la injerencia de otro Estado al solicitar que Haití sea intervenido. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Quién debe reclamar el crédito? Y si nosotros debemos estar ahora mismo felices porque el presidente y su cuerpo diplomático han estado solicitando eso. Mire, si damos una evaluación, yo creo que las medidas del presidente han sido correctas y de su equipo para tomar esas decisiones. El ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre, el mes pasado, y reiterar ese pedimento que se había hecho, porque Haití es un estado atípico, pero más bien es un estado fallido, como la misma ONU lo dictaminó, aunque quiso después recoger la palabra que se había ido al viento, que es imposible. Entonces, si vamos a buscar mérito, Dominicana tiene el mérito de la intercesión y la buena voluntad. Haití tiene el mérito de su propia desgracia nacional histórica, porque había que atenderlo. Ahora, como Haití es tan atípico, no sería lo mismo que, por ejemplo, en el seno de la OTAN, 2 estados miembros, que España pida que haya una intervención de la ONU, pongamos en Eslovaquia, que era una república soviética, en Bielorrusia, que ganó un presidente, un ex primer ministro, ganó el domingo, que es prorruso. Que dijo e inmediatamente anunció que estaría cortando toda ayuda y ya lo están atacando. De que el populista y prorruso, de una vez le ponen un tag, le ponen una etiqueta. Señores, él es nacionalista y dijo, es improcedente que nosotros sigamos desgarrando la economía para mandar una guerra inútil, que es una guerra ajena. ¿Por qué Europa está destruida? Yo lamento que no fui a Europa antes, porque ahora de Europa, ¿qué es lo que queda? Ya no queda ni siquiera la identidad nacional, por la mezcolanza y la migración forzada, provocada y consentida que hay ahí. Yo estaba en Canadá en 2017 y era un viernes, que es el día sagrado de los musulmanes. Y estábamos esperando para almorzar, cenar con mis hijos. Eran como las 6 y algo de la tarde, ya se iba el día. Y un hombre, 2 que estaban ahí, pusieron una estera, una alfombrita, y se enfocaron hacia la Meca para hacer sus oraciones de despedida del viernes, que es el día santo de los musulmanes. Y en Haití hay una presencia musulmana creciente. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Y debería preocupar eso. Oigan lo que pasa. Aquí en República Dominicana hay como 9 o 10 mezquitas. Oiga, no se debe ver con el prejuicio, porque tú lees el Corán. El Corán tiene lo que se llama una charia, que es un decreto. Pero el Corán tiene también una palabra que no me acuerdo, que le puso de moda, que es guerra. Esa guerra interior. Yihad. Una yihad. Una guerra interior contra el pecado y las deficiencias del ser humano. Entonces, si se interpreta
como perseguir a los fieles, a los infieles, es decir, a los cristianos y a los judaístas, porque la religión más joven de las tres religiones monoteístas y revelacionistas es el Islam. El judaísmo se pierde 6.000 años en la noche de los tiempos. Luego surge el cristianismo, el evangelio hace 2.000 y pico de años, porque Jesucristo comenzó su ministerio a los 33 años. Se comenzó a cortar lo que se llama el tiempo ordinario, el tiempo después de Cristo, hace 2023 años. Y en el 632 de la era cristiana es que Mahoma informa que tuvo esa revelación y huye, se desplaza a Medina y entonces redactan su cosa porque Mahoma nunca tuvo en su vida el Corán. El Corán fue publicado después de Mahoma. Pero ¿qué pasa? Hay unas vertientes. Una están los chiitas y los sunitas. Los fundamentalistas ortodoxos, que solo la voluntad de Mahoma, por eso dice su tesis o su dogma, Alá es Dios y Mahoma su profeta. Pero ¿qué pasa? Que hubo un señor llamado Alí que se casó con la hija de Mahoma. Mahoma tuvo dos esposas. Adilla, la primera que era una viuda con dinero que lo mantenía, y la segunda Alicha, que fue que él se casó después que murió ella, pero se casó con ella cuando ella tenía 9 años. Entonces Ali de Tigre organizó una especie de doctrinas y de dogmas por la influencia e interpretación de lo que había dicho el maestro. Lo que hay en el Corán son anotaciones que hicieron terceros, amanuenses o masoretas, como que manejan el texto antiguo, para entonces que saliera el Corán. El Corán, Mahoma nunca tuvo un Corán en las manos. El Corán está dividido, la Biblia está dividida en capítulos y en versículos. El Corán está dividido en suras y aleya. En la sura 9, aleya 34, oye lo que dice. El esposo podrá golpear y rechazar a la mujer por la sola sospecha de que ella piensa serle infiel. Ay, Dios mío, general. Pero qué fuerte. Entonces, hay un surgimiento del islamismo. ¿Por qué razón? A Haití le ha fallado la democracia. Lo que más le ha funcionado a Haití con todas las injusticias, es los regímenes como el de Papa II, que tuvo el 57 al 71, la fecha de su muerte. Entonces, les han fallado las promesas de la intentona democrática, que todas han fallado hasta ahora, en un Haití que no tiene en su ethos religioso, doctrinal, no tiene una concepción del bien y del mal. Ahí lo que reina es el vudú. Porque en el vudú no hay una concepción del bien y del mal como lo hay en todas las religiones. Todas las religiones dicen alcanzar la virtud, alcanzar el balaya, la plenitud, alcanzar la plenitud, la vida contemplativa. No le hagas al otro lo que tú quisieras que te hagan. La famosa regla de oro que aparece en Mateo en boca de Jesucristo. Entonces, hay un resurgir del Islam, porque el Islam tiene una especie de diezmo que se llama el zakat. Zakat con H. El zakat, mientras en el judaísmo el diezmo es establecido para que el 10%, no solamente en tu dinero, porque en ese tiempo no había dinero siquiera. Sí. Ya en la época de Jesucristo había dinar, que significa denario o dinero, de ahí que sale la palabra. El 10% para aportarlo, por eso no hay un solo judío pobre en el mundo entero. No hay, hace mucho. Y hay una promesa en la Biblia que dice, joven fui y envejecido y no he visto justo que no me recuerdo justo caer, algo así. Ni que su simiente, o sea, su herencia, sus herederos mendiguen pan. Entonces, el zakat obliga a los practicantes por lo menos a dos cosas. Aquí. Una vez en su vida, ir a la Meca. Bien. Y la segunda, sacar el famoso zakat 2.5. Es decir, un cuarto de lo que le piden a los judíos para ayudas humanitarias. Entonces tú ven que en Haití le muestran paz, una relativa, si se quiere, seguridad en el templo. Sí. Las mujeres no entran porque las mujeres es una cosa para producir hijos en el mundo judaico y en el mundo musulmán. ¿Viste cómo nos metimos obligados para acá a hablar de religiones comparadas? Entonces, van a las mezquitas, le dan cajas de comida, le dan ayuda, le pagan recetas
crean escuelas, porque ellos crean lo que llaman la madraza, que es una escuela donde al niño, en conjunto con la formación docente de una escuela pública, le dan que el dogma religioso del Islam, pero eso mismo hacen los judíos, que tienen en la misma educación de un judío, le cuentan las historias del Pentateuco, estudian la Cábala, hablan de eso, hablan de los dos Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Es decir, que un judío crece judío desde el vientre de su madre porque lo circuncidan desde que nace al 8º día. Así mismo es. Entonces eso ha tenido un impacto y lo está teniendo en Haití. Pero en resumen, ya para concluir... ya se acabó. No, digo yo. Se está acabando. No, lo que pasa es que nos fuimos a la parte religiosa. Todo eso y no hemos divorciado, del eje central de la base. Oye lo que me pasa a mí. De Kenia, Pueden ser de Haití. Oye, dos cosas. De la invasión. Está bien. A mí me acusaban en la universidad de dar respuestas siempre largas. Incluso bregando con computadora, a mí no me gustan los atajos. Yo voy como paraguayo al lado. Tan ahí. Y a veces me está tirando, no, yo lo digito entero. Sí. Entonces, el caso de Haití, estamos hablando de un elemento vital e importante para la posible mejora de Haití, la presencia del Islam. Yo no lo estoy viendo al Islam como una amenaza que nos vayan a hacer explosiones, como hicieron en Ankara, Turquía, el Ministerio de Interior el domingo pasado. No, yo lo veo en cuanto que Haití encuentre, por ejemplo, los cultos en el Islam son en silencio. Hacen como un humming. Humming es cuando hacen... una especie de meditación. No es una bulla frenética que entran en trance como en el vudú cuando se montan. Es la antítesis. Y si el arco islámico de países ha aumentado tanto en los últimos 20 años, una cifra corta, teniendo a Indonesia, que no es un país árabe, como el principal país de presencia islámica. Entonces parece que hay que tomar en cuenta el Islam. El Islam le está dando cosas que le negó el catolicismo, el cristianismo y que le ha negado la democracia. Porque hay muchas iglesias también protestantes, no solo el vudú, sino que hay un crecimiento de las iglesias protestantes. Claro. Hay muchas misiones de iglesias protestantes. Exacto. También la iglesia católica tiene su presencia en Haití. Sí. El vudú es lo que más domina por un tema de ancestral cultural, pero ellos son politeístas en ese sentido. Exacto. También son muy abiertos a las creencias en ese sentido general. ¿Tú sabes lo que los inspira? Por eso las religiones tienen más impacto en los países pobres. Los ricos están todos de acuerdo y no discuten sobre divinidades. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Por eso esa promesa que hay de eliminación de la pobreza, eso es antihistórico, eso es irracional. Imagínate un mundo donde no haya pobres. Es imposible. Los pobres siempre estarán en la ecuación del mundo. Ahora hay que tratar de huir de la promesa lo antes posible, de la pobreza lo antes posible. Totalmente, general. Bueno, me parece interesante, magistral, este análisis que usted ha ponderado. Yo entiendo que el público se ha servido. Y eso me permite, como vamos a presumir. Claro, no, se ha servido con la cuchara grande, porque hay que decir que desde este espacio... Cuidado si lo corta y lo edita. No. Pues yo veo mis entrevistas enteras y me pongo a leer todos los comentarios. Yo me curo con los comentarios. Hay gente que me han acusado de ser haitiano, de que ese prieto le ve que haitiano que se vaya para su país. Pero usted sabe que la parte religiosa genera mucha polémica. No, es un análisis cultural. Y hay personas que se hieren demasiado con la parte religiosa. ¿Tú sabes lo que hace herirse? Porque son fanáticos. La ignorancia. Entonces el fanatismo es una prueba. El fanatismo es una muestra engrosada de ignorancia. Sí, el tema de la religión siempre. Hoy tú no viste el video del domingo en Ankara. Se ve un hombre joven con la cámara caminando hacia el Ministerio de Interior en Turquía, un kurdo, ¡pum! Y se explota y se desbarata. No le da mente y tiene una madre viva, hermana, esposa, hijos, amigos, y desaparece y se va, no se sabe para dónde. Sí, al más allá. Porque es un riesgo decir que va para tal sitio. No, al más allá. El más allá, claro. Con eso lo mata todo. Excelente. El más allá. Muy bien. Así que gracias, general. Te agradezco a ti. Soy yo el que estoy ganando. No, a través de sus intervenciones. La proyección que tú me has dado
y otras plataformas, y te lo agradezco en el alma. No, déjeme decirle que a través de sus intervenciones, el pueblo se ha enterado con antelación. Ya tengo casi 5,000 seguidores. De muchos eventos. Pasen a la plataforma del general en YouTube. General Arias Damián Matos. Arias Matos. General Arias Matos. Damián Arias Matos. Usted lo encuentra por allí. Lo que yo siempre le digo, general, a los videos que usted suba, colóquele su nombre para que se vaya posicionando también a través de su nombre. Me falta ese soporte Póngale técnico. su nombre a su video. Después el título de intervención de la ONU, Damián Arias Matos, para que también lo encuentre más fácil. Gracias. Esas intervenciones. Y no le envíe por WhatsApp, porque si usted le envía entera por WhatsApp, ¿quién la va a ver en YouTube? Tiene razón. No le envíe. No, pero le mando el link. Sí, pero también la manda aparte, sola, manda No, corte lo que de pasa es que 5, yo tengo 3. un grupo de periodistas en la que tú estás, que hay 150 y pico. Ah, ya. Entonces yo le mando, si el vídeo no es muy largo, en crudo. Ah, bien, un servicio. Y que lo pueden usar como quieran. Bien, está bien, eso está bien. Ya, ahora sí lo entiendo. Por eso que te han llegado así. Claro que sí. Así que gracias. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Recuerden suscribirse. Bye, bye.